Todo el mundo. Vamos a hablar de deflación con el CEO de Toros de Miura, nuestro querido amigo Greco, Elías, para la gente que no es de Discord. Vamos allá. ¿Cómo estamos, señores? ¿Cómo ¿Qué tal? estamos, Elías? ¿Qué nos cuentas desde México? Estoy medio semi de vacaciones, así que Bien, a ¿no? gusto. ¿Y en Argentina qué tal, José? ¿Cómo Todo estamos? bien. No, acá estos días estamos sintiendo el cambio climático. Hubo días de primaverales en pleno invierno. Ayer fue el 1 de agosto más caliente de los últimos 100 años, más o menos. Dios, Wow. Así que, el mate iba que volaba por ahí, ¿eh? sí, 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 tal cual. Vale, pues a ver, hoy toca hablar de deflación, que es como ir un poco a contracorriente, pero es verdad que hay un trasfondo deflacionario en las economías occidentales, en Japón, en China, y Greco es un gran conocedor de este tema y merece la pena que le dediquemos un ratillo a darle un par de vueltas. ¿Qué os parece? ¿Vamos allá? Buenísimo, sí. Adelante. Pues Greco, cuando quieras empieza. Está todo en tus manos ahora. Va, perfecto. Pues sí, como dice Ciprés, es algo irónico hablar de deflación o desinflación en estos momentos que venimos de un pico inflacionario reciente. Pero lo que pienso y lo que se expone a lo largo de la presentación es que a pesar de ese pico inflacionario, pues no ha cambiado nada estructural para que de la nada haya inflación recurrente y demás, ¿no? Entonces creo que es bueno retomar un poco pues las tendencias estructurales que existen en nuestras economías, en la economía global, para tenerlo en cuenta. Y ojo, que esto es con matices. Una cosa es que haya bueno, lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero puede haber deflación de precios de productos de consumo, por un decir, pero a la vez ¿Mm? inflación de precios de activos. Entonces, no es todo, vaya, tiene sus matices, que es lo que hay que explorar. Total. Ah, Como subtítulo de la presentación puse: la historia no se repite, pero rima. Ya vivimos esto en la primera mitad del siglo pasado. Ujú. ¿Y cuál es el problema? Que la primera mitad del siglo pasado no fue precisamente un arco iris, ¿no? O sea, hubieron tensiones entre países, 2 guerras mundiales, el Sí, au sí, no se recuerda por una época maravillosa. A ver, hubo buenos momentos también, pero fue una época complicada, ¿eh? Bastante. sí, el régimen el auge de regímenes autoritarios, ¿no? El comunismo, fascismo, nazismo. Entonces, no fue precisamente una edad muy buena, una era muy buena, ¿no? Espérame, la deflación nos lleva a eso, Greco, no me acojones, ¿eh? Pues, eh, las tendencias estructurales que hay, sí, porque de cierta manera, que es lo que vamos a ver más adelante, Alemania, al querer, o sea, lo que quería era, pues era un país exportador en esa época, era básicamente la maquila de Inglaterra. Y el Sí. hecho de que le bloquearan sus mercados indirectamente fue lo que le llevó a la Primera Guerra Mundial y la Primera a la Segunda. Entonces, pues sí, o sea, cuando hay problemas económicos estructurales, empiezan a surgir pues movimientos populistas, por así decirlo, tanto de izquierdas como de derechas, lo que sea que eso signifique. Sí, Este, y sí, o sea, hay mucha tensión. De hecho, ahorita se puede ver un poco entre, pues, la tensión que hay entre China y Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo. claro. Entonces, bueno, si quieren, avanzo con la Sí, presentación. sí, avanza, avanza. Tú Esta a tu es, aire. Nosotros vamos siguiéndote, Greco. Tú mandas aquí. sí, acá lo tengo por escrito, ¿no? Era lo que les quería platicar, o sea, precisamente porque como que me arranqué diciendo cosas y bueno, pues cuál es o sea, de qué estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es el big picture, como dicen en inglés?
Y bueno, el big picture es que estamos en un periodo similar a la Gran Depresión. Lo que pasó durante la Gran Depresión fue que la agricultura murió. ¿Qué quiere decir? O sea, que murió por exceso de productividad, se volvió demasiado productiva. Entonces, la gente en las zonas rurales vio descender sus ingresos hasta en un 80% por el exceso de productividad. O sea, había además tantos productos agrícolas que tiró el precio hacia abajo. Dios. Luego, bancos que habían prestado a esos sectores, pues hicieron default en sus deudas. Se hizo toda una espiral, ¿no? Pero viene ya toda una espiral y luego no supo bien cómo reaccionar la Fed y ya se cuestiona demasiado lo que debió haber hecho, ¿no? Pero pues empezó por ahí, o sea, realmente fue algo tecnológico, que después se volvió algo económico y luego pues ya terminaste en un conflicto bélico. Pero todo viene de una parte tecnológica, ¿no? Y Ya. bueno, como dice aquí, luego vino la Segunda Guerra Mundial, la gente se reubicó a las ciudades y trabajos en el sector secundario, manufactura, y pues ahí fue que se empezó a solventar el problema. Vinieron buenos años, hay que decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70 más o menos se considera la edad dorada del capitalismo. Entonces, pues bueno, siempre después de la tormenta viene la calma. Pero el ajuste, o sea, el problema es en ese inter de que no saben cómo ajustar las cosas, es cuando hay las fricciones y hay los problemas. Entonces, bueno, ahora lo que está pasando es que la manufactura es la que está muriendo. La demanda de manufactura crece entre un 2-3% anual y la Ujú. productividad un 5-7% anual. Entonces, Bien. por eso se encoge cada vez el valor agregado que hay en la manufactura y presiona a la baja en los sueldos, etcétera, ¿no? Y acá, por poner un ejemplo, General Motors tenía en los 80 230,000 empleados. Hoy tiene solamente 30,000 y produce la mitad de la cantidad de automóviles que producía en los 80. Entonces, la economía está migrando, evolucionando más hacia el sector servicios. Que igual esto tiene sus cosas buenas, la parte que está migrando más hacia servicios, que los ciclos económicos, o sea, en macroeconomía hay dos como líneas, digamos, que lo vamos a ver más adelante. Una es las cosas estructurales y Sí. otra es el ciclo económico, ¿no? Que dura de 2 a 5 años. Entonces, los ciclos económicos no son tan pronunciados porque como es más de ser, la economía más enfocada a servicios, son menos cosas cíclicas, menos empresas cíclicas de, pues no sé, vender un coche y, pues no es lo mismo que se te compran y va bien y luego no vendes y le pega mucho, o sea, hace muy cíclica la economía. Los servicios que son, por ejemplo, un Netflix, por un decir, que es algo que pagas mensualmente, pues hace que los ingresos de las compañías sean más predecibles, más recurrentes, más continuos y hace que los ciclos no se marquen tanto. Entonces, bueno, eso es Ya. algo. Vale. Luego, acá continuando, pues básicamente lo que tenemos es una carrera hacia abajo en los costes de producción, en los sueldos a nivel global, eh, desde que la última globalización, porque han habido varias, de hecho, pero bueno, desde esta Sí. última globalización que pues se han abierto mercados y todo, pues básicamente ha sido tirar hacia abajo los sueldos porque es una carrera para ver quién es el que produce más barato, ¿no? Entonces, los países intentan defender sus sectores manufactureros devaluando sus divisas, pero digamos que si todos devalúan es como si nadie devalúa, ¿no? Porque si devalúa un país su divisa y luego para ser competitivo, pero luego otro la devalúa igual, luego todos devalúan, pues al final o sea, respecto a las divisas fiat, todas están devaluando, entonces no lo notas, ¿no? Bueno, eso se está produciendo. Me acuerdo recuerdo a Trump acusar a China de estar devaluando artificialmente su moneda y Estados Unidos al final con toda esta impresión masiva que hace también está devaluando su moneda. En cierta manera. Sí, no lo termina de lograr. No lo termina de lograr, pero está en ello. Entonces, bueno, hay ese proceso. Y por eso no nos enteramos mucho también. Porque como todo el proceso de la inflación, si viésemos todo lo que están... Porque China, por ejemplo, también está imprimiendo muchísimo. Si viésemos lo que... Si no estuviese todo el mundo tratando de devaluar su moneda para ser competitivo, pues nos afectaría mucho más. Bueno, a Argentina sí que lo nota. Sí. Los demás no tanto. De momento, ya nos llegará. Sigue, Sí, sigue, Grejo. es así, ¿no? Y de hecho se me olvidó poner la gráfica ahora que lo recuerdo, pero igual si se ven lo pueden buscar en internet, es fácil de encontrar.
si ven el porcentaje de empleo en manufactura en todos los países respecto a todo el empleo total, como sector cada vez va disminuyendo menos, 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 o sea, cada vez es menos relevante. Y el problema es, pues, que mucha gente de antes trabajaba en esos sectores, ¿no? Y también creo que es, perdón, un poco absurdo pensar como querer revivir el pasado, ¿no? Como Trump decía que vamos a revivir la industria de Estados Unidos y no sé qué, y de que, pues, o sea, la industria Va como a estar tal, complicado. con buenos sueldos, eso ya no existe, eso ya fue el pasado, eso ya, o sea, por algo esos trabajos los trasladaron afuera porque ya no los querían realmente. Entonces, pues sí, o sea, la economía va evolucionando. Entonces, bueno, O esos trabajos están con mayor presencia sí, justamente en Asia, en los países como China, me parece. exactamente, Sí, sí. Sí, ese es justo como el punto, ¿no? O sea, por algo en un primer lugar los sacaron, o sea, los hicieron offshore, era porque pues, ya no era algo ya que les interesara, ¿no? Que consideraran como crítico para su desarrollo, digamos. Entonces, bueno, aquí un poco igual es para evitar que los precios caigan, los balances de los bancos centrales aumentan. Y es lo que decía que es un poco complejo de explicar para alguien no economista. De hecho, es una como correlación que se ha detectado, pero hasta es difícil probarlo con alguna fórmula o así, pero sí existe, sí hay una clara correlación como del 97%. Entonces, básicamente como consecuencia se da una devaluación de las divisas a nivel global lenta pero constante. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que los balances de los bancos centrales aumentan sí. y por ende la divisa, digamos que se deprecia, pero lo que pasa es que como la manufactura es demasiado eficiente, no se siente en los productos de consumo. Es decir, una televisión, ropa, etcétera, respecto al ingreso, respecto a lo que tú ganas, o sea, sí ganas en términos reales a lo mejor menos ajustando el salario, pero también esos productos cuestan menos por la productividad. Entonces, no lo Tam- siento. También hay una parte donde se mete el tema de oferta y demanda. Al haber tanta producción, al haber tanta oferta de bienes, o sea, si tenés un exceso de producción porque hay más producción, hay un nivel de competencia que hace que el precio no termine subiendo tanto. Sí, totalmente. Y con el trasfondo de los países compitiendo y devaluando sus divisas y en sí la productividad que va aumentando totalmente. O sea, eso es lo que hace que no se sienta en los bienes de consumo, ¿no? Yo creo que también un fenómeno así a veces lo vemos en lo que es los mercados de materias primas, ¿no? Porque yo pongo el barril de petróleo. O sea, Ujú. pasa que quizá lo ves en ciclos, quizá hasta de noticias o de rumores o de expectativas en meses con el tema de los futuros y lo rápido que se opera todo, pero sin ir más lejos, o sea, a ver, hay impresión de dólares a montones y el barril de petróleo vale lo mismo que hace 5 años, pero bueno, el nivel de producción capaz que no termina de bajar o está muy relacionado el precio en relación al nivel de producción de petróleo que hay. Entonces es como que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Totalmente, total, total. Eh, Nos hemos hecho más eficientes para sacar cosas de la tierra con menos recursos. Exacto, exacto. Pero bueno, o sea, en términos reales los sueldos son cada vez más bajos porque se necesitan menos personas para producir lo mismo y la demanda crece más lento que la productividad. Entonces, hay una frase que me encanta que resume todo esto, es lo que puse ahí abajo en verde. Antes valían más los electrodomésticos y demás objetos dentro de una casa que la casa misma. Eso era antes en los, pongamos, Ah, 60 o no sé, 50. Y hoy en día claro. la situación es a la inversa. O sea, ahí es claramente lo que estoy tratando de decir resumido. Bueno, también con las casas la hemos liado bastante, ¿eh? O sea, ha habido una gestión bastante pésima, generalizada por parte de las administraciones. Pero bueno, no dejan de ser ladrillos, ¿sabes? O sea, no es es tecnología de los tiempos de Babilonia. Sí, Es todo una especulación que se ha creado científicamente, pero bueno, ahí está. Estamos pagando mucho por las casas y en cambio la electrónica, o sea, cada día es más barata. O venía siéndolo. No sé si va a durar mucho esto. sí, ¿Qué os parece? y además lo de la vivienda y todo eso, igual siento que
también hay como una matices, porque en las grandes ciudades es mucho más cara que, por ejemplo, en zonas rurales, que digo, sigue siendo cara, digamos, pero igual como que hay ciudades que simplemente es una locura, ¿no? Que ahí también ya hay temas de oferta, de que no quieren, limitan la oferta a propósito para que no se puedan construir más, porque los boomers quieren que sus activos se mantengan altos. Tiene su complejidad y su tema político, pero sí. Sí. Bueno, acá, aunado a lo mismo, esta es una gráfica donde la línea roja es la cantidad de gente empleada respecto a la población. O sea, por ejemplo, el porcentaje de población respecto al total que está empleada. Y, Sí. y en la línea azul es la compensación de los empleados, o sea, los sueldos y salarios también, en porcentaje respecto al PIB. Entonces, Vaya. lo que se puede ver acá, no sé si se ve mi flechita, Sí, sí, se ve, se ve. que o sea, como que en el año 2000 algo extraño pasó, que tanto la gente empleada, bueno, no pasó nada extraño, es demografía. La gente empleada empezó a caer. Eso es en Estados Unidos, pero es similar. Pero no debería ser al revés, Greco. O sea, si baja la gente empleada, no deberían subir los salarios. Deberían, pero acá tenemos la parte de la derecha que explica por qué no. Bueno, además de que consumen menos, porque igual la población se envejece, entonces hay menos consumo. Sí, Coincide con China entrando a la Organización Mundial de Comercio y exportando deflación al mundo, básicamente. claro, claro. Con- Y lo mismo que mencionaba anteriormente, una carrera hacia abajo para a ver quién produce más barato. Entonces tienes ahora sí que los empleados peleándose por los sueldos y no se puede comparar con los 60, 70 que había, los sindicatos eran muy fuertes, o sea, habían cosas más que protegían más a los trabajadores, no como ahora, ¿no? Entonces, como cosa curiosa, a partir del año más o menos 2000, sobre todo del 2008, o sea, digo, obviamente hay acciones puntuales, ¿no? Pero como sector, como segmento, digamos, las acciones de crecimiento son las únicas que han podido superar el crecimiento de los balances en los bancos centrales. Digamos que son las únicas que han realmente que han tenido una apreciación real en su valor, como, Ya. digo, obviamente es generalizando, ¿no? Pero como segmento. Sí, sería un poco de la mano del auge de Internet también, ¿no? Ahí como el Internet, servicios y un sector que tuvo mucho crecimiento desde el 2000 hasta hoy. Correcto, sí. Sí, se dio el tema de las .com y Ujú, que primero tuvo el efecto como burbuja y todo, pero a partir de ahí pues salieron los Amazon, Alphabet y ujú, demás. ujú. Y Bien, bien. es lo que dicen un poco, que en un mundo sin crecimiento o deflacionista, deflacionario, como se quiera ver, las acciones de crecimiento siempre son las que tienden a hacerlo mejor, históricamente. Eh, Acá vienen igual estos son los balances de los bancos centrales principales, la Fed, que es de Estados Unidos, el de Europa y el de Japón. Igual, si sumas el de China, es lo mismo, muy similar. Cómo han crecido o sea, cómo básicamente la bolsa se va guiando pues, por el QI, digamos, ¿no? Indirectamente, porque acá si estos picos de crecimiento, estos en porcentaje año sobre año, coinciden con picos en la bolsa. Acá lo podemos ver claramente. El 2020, 2021, la bolsa subió y también pues subió. O sea, fue la época del QE. Ahorita la bolsa ha bajado y es cuando hubo reducción en el balance. Igual en el 2008, 2019, perdón, 2018, 2019. O sea, al estar la economía como está, básicamente está muy correlacionada por lo que van haciendo los bancos centrales. Y además súmale la indexación y todo eso, entonces pues va muy correlacionado. Acá se puede ver también, está sobrepuesto el SP500 con igual el balance y se puede ver cómo pues la correlación es altísima, ¿no? Acá cuando empezó el QT, pues empezó a bajar, demás. A veces se adelanta un poco la bolsa, por lo que por los indicadores adelantados se puede ver que ya va a haber más liquidez. Digamos que esta línea azul va a subir y ya como que la bolsa a lo mejor está un poquito tirando más para arriba, pero igual se adelanta. Sí, también es cierto Sí, el sí. tema ahí de que se hablaba de que el índice está muy compuesto por algunas pocas empresas y capaz que no es una foto de la bolsa en general, ¿no?
Sí, sí, Al totalmente. menos, al menos ahora. Hay un puñado de acciones que tiene una ponderación muy grande en el SP 500. Ujú, totalmente. Sí, creo que 5 acciones son casi todo. Ahí Sí, tenía subí la gráfica al canal de macro en el Discord. No recuerdo, pero Sí. eran unas pocas empresas las que estaban tirando del índice. sí, sí, quizá es a donde estamos viendo esa discrepancia que vemos en la línea roja y azul de los últimos 2 meses. Correcto. Y acá, bueno, una frase interesante de Stanley Druckenmiller, que es de los mejores inversionistas macro de todos los tiempos, de toda la historia. 30% anual durante no sé cuántos años, sin ningún año tuvo pérdidas, sí. Su promedio es 30% anual durante muchísimos años. Entonces, lo que él dice es de que, o sea, bueno, nosotros, porque yo también soy un poco value, ¿no? Bueno, siempre tienes que aprender como lo básico, ¿no? Es como decía Picasso, ¿no? Tengo que aprender de los grandes maestros para después, y después aprender a pintar como niño, ¿no? O sea, tienes que ver como que la gente exitosa, por ejemplo, Warren Buffett y así, que siguen filosofías muy value, pues yo también me formé así, pero después ya vas agarrando tu camino y mezclando cosas. Entonces, tendemos mucho a ver de que no, el PE o ese tipo de cosas, ¿no? Para valorar la bolsa, pero lo que decía Druckenmiller es que las ganancias no mueven el mercado en general, ¿no? Que en realidad es la Reserva Federal, en este caso la Fed. Entonces, que lo que tienes que hacer es enfocarte en cómo se mueve la liquidez de los bancos centrales, ¿no? La liquidez es lo más importante. Dice, la Sí, mayoría de las cosas, no, 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 a ver, obviamente me parece que la Reserva Federal establece una vara de qué está caro o qué puede estar barato, pero me parece que siempre hay que intentar pensar cada empresa por separado. O sea, puede haber empresas que están en un proceso de inversión, de crecimiento y estar totalmente al margen de los ciclos que está nombrando. Es cierto que a ver si las tasas están a la baja, va a haber viento a favor, sin duda, porque lo marcan los gráficos que estás mostrando. Pero también hay como otra parte, ¿no? De pensar los negocios al margen de esos ciclos, me parece. sí, y además, coincido contigo, y además yo creo que también el horizonte temporal, ¿no? Porque una acción, obviamente una empresa que tenga un buen desempeño, a lo mejor o sea, esto es más como corto plazo, lo veo yo, Sí, y también índices en general. O sea, esto es más como de índices, no tanto de sí, empresas. sí, 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 es una mirada Claro. generalizada de cómo tomar tiempo, a qué momento quizá entrar o a qué momento salir. Sí, lo que yo creo y es lo que he estado aplicando más últimamente es cuando mezclas la, o sea, el analizar una empresa desde lo fundamental. O bueno, si es una empresa de crecimiento, ves otras cosas, pero todas tienen sus indicadores. Pero a la vez, como los fundamentales de la empresa y mezclas lo macro, es cuando haces chuza, porque ya tienes la empresa buena y es el momento indicado en macro, pum, o sea, puedes maximizar tu retorno, mezclando como que las dos ópticas. Sí, Claro. Y aquí, bueno, lo que decía Druckenmiller es que la mayoría de las personas se enfocan en las ganancias y en las métricas convencionales, pero que la liquidez es lo que mueve los mercados. O sea, al menos o sea, en horizontes de tiempo corto, sí, o sea, la liquidez es lo que más mueve y aquí se puede ver cómo el PI se mueve, o sea, se hace más caro o barato, ¿no? Sí, sí. Dependiendo de la liquidez que hay. sí. Bueno, y también así, regresando un poco a lo de el big picture, digamos, igual, como platicábamos hace rato, las materias primas respecto a la economía, digamos, Sí. se puede ver cómo cada vez son menos relevantes. O sea, digamos, el valor agregado que hay ahí cada vez es menos respecto al total de lo que es la economía global. Entonces, ha tenido sus picos, por ejemplo, acá en los 70s, pues era la época de los boomers, básicamente. Entonces, pues sí, había mucha demanda adicional. Esto yo lo veo como China. Para mí, este es China, cuando su mayor apogeo de crecimiento fue estos años y también fue buena época para las materias primas. Esta gráfica es del año pasado, entonces igual aquí a lo mejor ha bajado un poquitín. Lo mismo en alimentos, se puede ver como cada vez es más barato, digo, hay un canal bajista, obviamente de repente tiene sus etapas que está un poco más caro, más barato, pero en sí la tendencia es a la baja.
Sí, ahí también hay todo un proceso ahí de años de, por ejemplo, de mejora bueno, de aumento de la producción, de fertilizante, de un montón de cosas que han aumentado la productividad. Ahí es donde decía, me parece que hay una mezcla de oferta y demanda y que termina calando en el precio de algunos productos. Sí, totalmente. Lo mismo para el petróleo. Aquí Ujú, es, o sea, en términos ajustados a la inflación, los precios. Igual, digo, esta igual gráfica es al año pasado, entonces ahorita debe estar un poco más baja. Y también coinciden estos picos que fue la de los boomers y la de China. Bueno, al menos así creo que es lo que más tiene correlación. ujú. Electricidad, este es el costo de electricidad respecto al ingreso medio de un hogar. Como ha bajado también. Igual es al año pasado, entonces ahorita está un poco más bajo. Y acá lo que hablábamos, ¿no? De la productividad, esto es en poder de cómputo, del lado izquierdo es el costo del poder de cómputo, cómo ha bajado con el tiempo, básicamente es exponencial hacia abajo y en cuestión de capacidad es exponencial hacia arriba. ¿Cómo repetir? No sé por qué dice poder de cómputo, lo puse mal. Acá es la producción de energía, igual como se ha ido abaratando a través del tiempo, igual los tipos de energía alternativa y así como cada vez es más barato. Ujú. Lo interesante para mí ahí viendo esas gráficas que hay, capaz que hay momentos o sectores o geografías que en determinado momento, en ese proceso dan quizá oportunidad de inversión, ¿no? O sea, quizá hay un sector, un determinado momento en algún lugar donde uno entrando en el momento indicado puede tener quizá un proceso largo de ganancia hasta que, no sé, pensémoslo con el litio, ¿no? O sea, porque quizá estamos en el inicio hay un montón de desarrollos, de exploración, pero hoy por hoy la producción no es suficiente. ¿Y qué va a pasar? Dentro de 15 años seguramente haya mucho más proyectos en producción que hoy y haya de repente un boom de producción, de la misma manera que mostrabas el gráfico de alimentos, ¿no? Va a haber Claro. un boom de producción y ahí el costo seguramente va a tender a la baja y ¿qué va a pasar? Van a sobrevivir los que produzcan a un valor más bajo, pero en el medio de ese camino capaz que hay buenas inversiones. Sí, claro. Es que me lo decía Immanuel Wallerstein, que ni siquiera es economista, era sociólogo, pero yo lo sigo mucho para mis análisis. De hecho, en el que hice de mi marco de referencia, el primer video que hice con ustedes fue, Sí. lo puse. Y él decía que para que los negocios que ganan dinero son los monopolios. Bueno, Entonces, pienso también, por ejemplo, a ver, estamos hablando del litio, que es algo que bueno, es nuevo y el auto eléctrico, todo. Si pensamos la película al revés, donde un producto que, al menos a mi entender, lo que pasa es que todo el tiempo puede estar como el fantasma del exceso, que es el uranio, también tenemos al final de la foto una empresa, por ejemplo, para mí como Kazatomprom, que tiene un costo de producción bajísimo, que también al final del ciclo de exceso de producto también es una inversión buena en la medida que tiene un costo barato de producción en relación a la competencia. claro, claro. Y como tú bien dices, igual mientras la oferta esté limitada, que tengas esa característica monopólica, por así decirlo, Ujú, pues ahí te forras de dinero, ¿no? Eventualmente, como no tiene barreras de entrada tan grandes, pues eventualmente va a llegar la oferta, pero en el Inter ahí te forras. ujú. Sí. Bueno, esto es un poco lo que decía hace rato, Ah, sí. que una tendencia estructural, pues es una línea más o menos recta, pero en la economía siempre hay expansión, contracción, y estos ciclos son como de 3 a 5 años, van variando, no son exactos. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta que hay cosas como estructurales y cuando hablo de ciclo me refiero al ciclo económico de 3 a 5 años. Ujú. O sea, la economía es raro, o sea, no crece en línea recta, sino tiene sus alzas y sus bajas. Y bueno, tanto las tendencias estructurales como cíclicas, pues son las que afectan los precios de los activos. Bueno, acá ya entrando un poco en materia de la espiral inflacionaria, cómo funciona. Bueno, como está estudiado que funciona, es primero lo que hay es
mayor cantidad de dinero y crédito, eso genera precios más altos y los precios más altos hacen que los empleados demanden sueldos más altos. Es lo que sucede, ¿no? Entonces, más adelante vienen unas gráficas de lo que pasó en este ciclo económico con la pandemia, que es un ciclo anormal, pero digamos que para que la inflación, bueno, al menos mi punto de vista y lo que he estudiado, para que siga habiendo así como que picos de inflación o olas de inflación, que siguieran habiendo, sí pueden haber olas de inflación y todo eso, pero tendrían que volver a hacer, tendrían que volver a sacar el helicóptero de dinero o hacer algo así. O sea, tendrían que volver a dar transferencias directas o algo para que vuelva a empezar el ciclo. Más dinero, suben los precios, suben los sueldos. Acá está ya entrando en este ciclo de la pandemia del 2020. O sea, pues acá se puede ver cómo venía el QE, digamos, y empezó, o sea, esta es la cantidad de dinero, M2, y cómo pues iba creciendo, pero de una manera más o menos lineal. Pero cuando empezaron con el helicóptero de las transferencias directas y demás, como la cantidad de dinero pues ya creció o sea, ya no linealmente, sino pues como con un pico hacia arriba. Entonces, de ahí es donde pues viene esta inflación, este pico ola de inflación, digamos. Pero ahorita ya no, o sea, ya no estamos dando cheques ni nada. Entonces, digamos que para que volviera a haber otra espiral inflacionaria o así, tendrían que, o sea, que el gobierno agarra como excusa de que no, o sea, que agarre cualquier excusa y lancen cheques, pues sí, habría inflación. Por eso está como abierto, no es algo así de que depende, hay muchas variables. Y también este ciclo hace recordar mucho a los años del 46 al 48, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que las economías estaban hechas para la guerra, estaban produciendo armamento y demás. Entonces, de golpe, de repente, o sea, hubieron obviamente shocks de oferta, porque de golpe se reactiva la economía otra vez y pues de repente hay escasez de ciertos suministros y pues por ahí causa inflación, que yo lo veo muy similar a lo que pasó con la pandemia. Ahí se podía ver hasta en los semiconductores, en los barquitos de Raúl, en todo, o sea, fueron como Sí. más que nada shocks de oferta, lo que empezaron a causar inflación, digamos. No tanto como algo estructural, sino más bien shocks. Y siento que pues, es muy similar a lo que pasó en esas épocas, ¿no? Pero obviamente, pero ya todas las gráficas y de todo ese tipo de picos de botella que habían, ya se pueden ver y se ha normalizado. Lo que es el shipping se ha normalizado, los semiconductores también. De hecho, en algunas empresas hasta ahora están en la situación opuesta, se inventariaron de más en base al pánico que había. Y ahora, pues cuando tienes mucho inventario, lo que sigue es como un indicador adelantado de los precios, porque después para deshacerte de ese inventario lo liquidas. Entonces, es lo que está pasando también. Bueno, y otra cosa que hace que sea un ciclo económico raro, el del 2020 y demás, pues fue la construcción, porque no sé si recuerden y todo que mucha gente, pues como estaba ahora sí que encerrada en su casa, se puso Sí. sobre todo en Estados Unidos, mucho temas de renovarla o gente que se fue de la ciudad a una casa alternativa de campo o algo así. Entonces, pues aquí también se puede ver cómo hubo mucho trabajo de construcción, o sea, y pues eso obviamente también es inflacionario, ¿no? Pero ya también se puede ver cómo se está normalizando. Esto es a julio, creo. O sea, es reciente ya. De hecho, se está en negativo. Porque obviamente, o sea, cuando el banco te da, por ejemplo, un crédito hipotecario, ya sea para comprar una propiedad o para remodelarla, pues es como una especie de creación de dinero, porque es creación de crédito, creación de dinero, es inflación. Y aquí hubo pues un boom de eso. Y aquí un poco de gráficas para reflexionar. Este es igual a este mes, que Sí. se puede ver cómo si se quita el componente de hogares, de vivienda del CPI, como ya estamos básicamente en deflación. Y acá se puede ver Sí. cómo, pues esto, o sea, sí, o el pico Falta muy poco para entrar en deflación. Pero, ¿tú crees que eso va a mantenerse?
bueno, en Estados Unidos sobre todo. Ahí es Corto donde plazo. depende de lo que haga el gobierno, ¿no? Porque si hay alguna especie de transferencias de dinero, diríamos inflación, seguro, sí o sí, o sea, eso te lo firmo. Pero Claro. pues no se ve por la labor de hacerlo. O sea, creo por la pandemia y todo lo hicieron, pero no, sobre todo después de las consecuencias que tuvo y todo esto, no sé si vuelvan a hacer algo así. Tendría que sacar el helicóptero. Entonces, si vamos si todo sigue más o menos normal, siguen con el QI como han seguido las últimas décadas y todo más o menos igual que antes con las cosas estructurales que hay, no debería de haber mucha inflación así descontrolada. Vale. Acá se puede ver igual el CPI, los componentes que tiene y cómo ya todos han caído año con año. Y estas son las igual, o sea, cómo una cosa va siguiendo a la otra. Este es el precio medio de una casa, es la línea blanca y la azul es la inflación de hogar, o sea, la parte del componente de vivienda. Entonces, como van de la mano, solo que este indicador está adelantado como 18 meses y el otro lo va siguiendo. Entonces, también indicaría que va a la baja por aquí. Este es un indicador de la Fed de Atlanta que se llama igual de que sticky inflation, core sticky, o sea, de inflación. Y si le quita uno el componente también de vivienda, va hacia abajo. O sea, todo indicaría que va hacia abajo. Y acá también es lo mismo, el CPI, quitándole el componente de vivienda año con año, y cómo, o sea, el promedio es 2.5% anual, y cómo también ya está de hecho abajo, está en 0.7. Digo, sí tuvo el pico de la Sí. pandemia, pero ahorita ya está inclusive abajo. Cuando decís el componente de la vivienda, ¿qué quiere decir? ¿El componente de lo que cuesta comprar una casa? Creo que es la renta, más bien. Ah, Para el determinar alquiler. el alquiler, sí. El CPI tiene como diferentes componentes, que son estos, de hecho, que están acá al principio. Todos Ujú, estos. ujú. Y no están pesados igual. O sea, algunos pesan más que O otros. sea, lo que viene bajando un poco más lento es el costo del alquiler de Correcto. una vivienda. Que aquí Sí, está. eso va por detrás. Eso es lo que va por detrás. Pero si lo vemos, bueno, está la gráfica. Acá debería de bajar. O sea, en base al indicador adelantado que es el blanco, todo te indica que va a caer. De hecho, ya se dio la vuelta, pero todavía no cae. Y si te fijas, ya casi todo, o sea, servicios cayendo, bienes cayendo, aparques, ropa cayendo, Sí, sí, comunicaciones, debería acomodarse a la baja de tasas y de baja de costos generalizado. sí, incluso energía, comida, salud, que salud igual es algo complejo porque como la gente está envejeciendo, igual estructuralmente salud debería de ser más caro. Más gente vieja, gastan más, Hay que pero buscar inversión en salud entonces. sí, Sí, bueno, claro, es un sector que se beneficia desde los pocos que se beneficia de este ciclo poblacional que tenemos. Ujú. y O cruceros. cementerios. O cementerios también, sin duda. Y cruceros también, por alguna extraña razón a los viejitos les gustan los cruceros. Sí. O No, cementerios en es crucero. cierto, es cierto. Un Se han dado cementerio dentro de un casos. crucero. Perfecto. Sí, son buenas ideas. Digo, son cosas estructurales, ¿no? Igual hay, ¿cómo se llama? Ah, los asilos de ancianos, ese tipo de cosas son buenas. Y acá es el promedio de cómo, cuando hay un pico de inflación, digamos, desde los 40 hasta los 80, cómo se va comportando. Estos son los meses y a través del tiempo, ¿no? Y cómo va cambiando la inflación. Entonces, se puede ver que o sea, este es digamos, el blanco es el nuestro, o sea, este sí, Ujú. y se puede ver que respecto al promedio de todos los demás se debería de comportar a la baja. O sea, en teoría, bajo este indicador igual debería ir bajando. Eso es un poco lo que se está anticipando la bolsa, ¿no? Me parece. Totalmente, sí, total. Sí, es que la bolsa generalmente se anticipa. O sea, si ve que, por ejemplo, va a haber liquidez, por eso sube. O sea, porque dice ya,
la Fed ya apretó, ya estuvo en su pico máximo de apretar, ahora va a soltar liquidez, entonces se Sí, adelanta y desde antes sube, igual ese tipo de cosas, ve que la inflación ya va a caer, se adelanta. sí. Sí. Esto es interesante, cómo se ha comportado el SP500 en antiguos picos de inflación. Y el azul sería el promedio histórico desde 1950 hasta el 2018 y el blanco sería este ciclo que estamos viviendo. Entonces, en base a, digamos, si la historia se repite, pues debería de ya ser un mercado alcista. Estas son semanas, entonces 60 semanas, 70 semanas, 80, 90, 100 semanas. Y esta gráfica igual me pareció interesante. El Nasdaq, ARK se está comportando muy similar a cómo se comportó el Nasdaq igual después de la burbuja del .com, que pues obviamente eran las acciones de más crecimiento y demás, pero obviamente estaban en territorio burbuja, entonces la burbuja explotó, pero después de eso, ¿cómo fue la La recuperación? corrección, la recuperación, ¿no? Ostras, entonces, Cathy Wood le espera un 2023 cojonudo, ¿no? Un final de Debería, 2023 magnífico. A ver, a debería, ver. y es un símil, o sea, ARK vendría siendo lo que fue el Nasdaq en esa época, porque en el Nasdaq hay mucha megacap y empresas gigantes de tecnología. Entonces, digamos, la parte más innovadora o growth sucio, como le decimos, Mm. del, del Nasdaq vendría siendo ARK. Entonces, bueno, o sea, es un dato curioso ahí de cómo se ha ido comportando. Digo, obviamente venía de una sobrevaluación, o sea, eso es evidente, explotó, pero ya a partir de eso puede desempeñarse bien, al menos yéndonos al histórico. Y ya, esa es la presentación. No sé qué piensan, coinciden en algunas cosas, me imagino que en algunas otras no. No, yo en conjunto, Greco, yo coincido. Es decir, esto no, tampoco es que no es muy discutible. Conforme más gente va jubilándose, dejan de ganar dinero, gastan menos, se hacen mayores, y todos los países industrializados están con una situación similar de envejecimiento poblacional. Encima unas pirámides muy malas por abajo, porque nacen muy pocos niños, o sea, y eso evidentemente va a estar impactando de seguido en la economía. Europa tiene el trapicheo de la inmigración, Estados Unidos también, y en la parte asiática eso no se da. En Japón se han quedado clavados desde hace muchísimos años, y China, pues, o lo que le puede salvar es la robotización. Es decir, aumentar muchísimo la productividad de cada trabajador, y están en ello, es en lo que están volcados. Y es, ¿sabes? El hecho de venir 30 o 40 años por detrás es lo que les va a salvar, si no, no habría alternativa. Es decir, pasaría algo muy similar al Japón, porque China no va a aceptar inmigración de forma masiva, no se lo plantean. Entonces, bueno, para mí esto es indiscutible. ¿Qué pasa? Que además hay toda una serie de matices, como si no invertimos nada en petróleo, obviamente el precio del crudo va a subir. Si sube el precio del crudo, eso encarece toda la producción de prácticamente cualquier cosa. Entonces, lo que viviremos será un poco un cruce entre esa tendencia eh, deflacionaria provocada por el envejecimiento de la población, mezclada con lo que hagamos con las materias primas y demás. Es decir, si, eh, Pasa además que hay si se va sí, dando, sí, si se va dando una baja de precios, lo que también va a pasar es que van a bajar la tasa y al bajar la tasa se incentivará un poco más la inversión y cuando haya un poco más de inversión, hablando en líneas generales, debería haber otra vez un poco más de exceso de productos. O sea, bajar la tasa también va a alimentar que haya más demanda. Cuando hay más demanda, va a haber más demanda de materias primas, ¿no? Es como un ciclo, es un ciclo. Lo interesante para mí que plantea Greco acá es que ese ciclo lo que está dejando de resultado es que los costos de los bienes van tendiendo a la baja por el incremento y la capacidad de ir produciendo cada vez más y a un costo más bajo. Al menos eso es claro, lo que más me quedó a mí. claro. Y eso va a seguir. Eso va a seguir así, ¿eh? Bueno, por ejemplo, para decirlo de una, me acuerdo, no me acuerdo si era acá o en
creo que era, no me acuerdo, en Argentina, ¿no? Al margen de las particularidades que decían que en un momento estaba, o era en otro lado, que estaba más barato el litro de nafta que el litro de agua. Y claro, bueno, o sea, puede ser que sea costoso el proceso de terminar produciendo nafta, pero si vos tenés un exceso de producción de materia prima y de refinamiento, y bueno, capaz que ese producto va a terminar bajando, se te van a comprimir los márgenes y ahí es donde me parece que si ves la foto de largo plazo, como plantea Greco, lo que se ven es que los precios tienden a bajar, ¿no? Claro, A mí claro. lo que me preocupa un poco es que, o sea, la parte, o sea, por cómo se van incrementando, o sea, digo, en la parte de activos, o sea, de generar riqueza, patrimonio, como se quiera decir, competimos contra contra un gigante en el cuarto, como dicen, que son los bancos centrales y el crecimiento de su balance. Entonces, tenemos, o sea, para realmente ganar dinero real, tenemos que batir eso. O sea, tenemos que batir el crecimiento de los balances de los bancos centrales para realmente generar riqueza real, porque si no, solamente es la ilusión Pero, de que, pero también no se genera riqueza real si supongamos que uno gana siempre la misma, no sé, a ver cómo, no sé cómo decirlo, pero para decirlo directamente, si uno trabaja siempre 8 horas al día, ¿no? Siempre. Y hace 10 años te comprabas, no sé, un juego de la PlayStation. Y hoy, trabajando 8 horas, haciendo el mismo trabajo, te compras 2 juegos de PlayStation. Ahí también hay una parte donde creaste valor, no sé, desde el lugar del trabajador, ¿no? claro, sí, sí, Me, tienes me razón. parece que también hay que pensarlo en términos de capacidad de consumo, y ahí es donde me parece que también esta parte de que haya un aumento de productos por esta cosa de la competencia que hay para minimizar costos, aumentar producción, generar competencia, que para mí, entre paréntesis, es donde lo vemos mucho, hablamos el otro día, es en China. Ahí hay una parte donde el exceso de productos lo que va a terminar generando también es que quizá el trabajador, trabajando la misma cantidad de horas o menos, va a tener acceso a más productos, a menor precio o a menor tiempo de trabajo. Por eso lo que hablábamos, ¿no? El otro día con Adrián, el tema del paro juvenil en China. O sea, está bien, hay paro juvenil, pero hay un 5% de desocupación y esos jóvenes que no están trabajando no es que están viviendo mal o durmiendo en la calle o pidiendo en la calle. Hay una parte ahí de exceso de productos, ¿no? Me parece a mí. Sí, claro, Sí, también, claro, claro. coincido. Sí. Y en este caso, el problema es, Greco, que lleguemos a un punto en el que llegue tanta gente nueva, tenga tanta gente nueva acceso a productos en la India, en Indonesia, Malasia, en toda esa parte del sudeste asiático o en África, en la cual las materias primas pasen a ser un factor limitante. Porque entonces viviremos una inflación muy fuerte de algunas materias primas. No tiene por qué ser todas, pero sí Claro, aquellas que escaseen. a- ahí es lo que yo planteaba, ¿no? Como que Claro, esos gráficos cíclicos que quizás se refieren más bien a Estados Unidos, no sé, yo, ya saben, yo tengo en cartera Airtel África. Y Airtel África todavía sigue aumentando la cantidad de minutos que va creciendo la cantidad de minutos que utilizan en tiempo de voz, o sea, del celular. O sea, y algo que quizá en cualquier país del primer mundo va en retroceso, hay países donde hay cosas más básicas que todavía están en crecimiento. Me parece ya, que hay mucha población del mundo que todavía tiene que aumentar su consumo. De claro, hecho, sí, los controles de capital que tienen, por ejemplo, en China y que deprecian su moneda, etcétera, bueno, la manejan a su antojo, que no flota libremente, pues. Si en algún momento, digo, o sea, es que la bolsa es lo que es y no por desear algo va a pasar, ¿no? Pero si en algún momento que están con el tema ese de que quieren como darle un giro a su economía, liberaran, por ejemplo, los mercados de capital o que la divisa flotara, etcétera, pues también sería un boom para la economía global, porque eso, o sea, la gente china podría consumir, su moneda se apreciaría, podrían consumir más y también habría una demanda ahí, a lo mejor como los boomers en su momento, aunque igual tiene el tema de que es una población envejecida, entonces de que, pues por un lado sí, pero por el otro lado envejece, entonces son como ciertas variables que pueden jugar en el futuro. ya, ya. Pues yo creo que esto es lo que hay, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, José, por tu parte?
No, ya hablé demasiado. Sí, hombre. Bueno, pues, oye, Greco, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Es, es un tema del que se habla muy poco, porque en realidad te voy a decir una cosa, ¿eh? Todos los países occidentales se están mirando para otro lado con el tema de la natalidad. La gente no quiere hacerse cargo, es algo que nos gusta y el impacto que tiene a nivel económico pues está ahí. Y al final la mecanización también se suma y tenemos que ver cómo se soluciona este tema porque al final la deflación pues está ahí. La hemos estado padeciendo durante la última década y bueno, pues para los negocios no es la mejor opción. Así que bueno, veremos cómo evolucionan las cosas. Muchísimas gracias a ambos. Ya sabéis, Greco, ya sabes que aquí eres bienvenido siempre y ojalá tengamos pronto otra oportunidad de grabar juntos. Gracias, ya saben que es un placer estar aquí, es como mi casa, entonces cuando me inviten, aquí estamos. Un abrazo muy grande. Cuidaos. Abrazo. Chao.